Vivíamos en el campo. Nuestros primos vivían con los tíos en una casa al lado de la nuestra. Los niños sacábamos los animales en la mañana a que pastoreen. Llevábamos nuestras alforjas de almuerzo para comer mientras nos quedábamos con los animales en el monte, y ya al atardecer llevábamos los animales de regreso y los encerrábamos ya en la noche en el galpón o establo. Todo acontecía sin ningún problema, pero había un detalle: nuestros padres, tíos y abuelos nos advertían que no nos acercáramos a una granja abandonada que estaba cerca de nuestra propiedad, mientras encerrábamos los animales. Una noche, tras terminar de llevar los animales al galpón y encerrarlos, un primo dijo para ir a la granja. Aceptamos ir todos, aún con el miedo de ser descubiertos. Fuimos 4 niños en total, 2 primos, mi hermano y yo. Avanzamos por un camino en medio del pastizal y este se desvió a la derecha. Al seguir esa desviación vimos que a unos 50 metros yacía una casa de madera. Un primo dijo: esa es la granja maldita. La puerta estaba desvencijada. La abrimos sin dificultad y pudimos apreciar el interior desde el umbral de la puerta. Estaba todo oscuro. Era todo oscuridad. Apenas podíamos apreciar algunas siluetas, como de mesas. Tuvimos que guiarnos con las luces de nuestros celulares. Solo así penetramos en el interior. Muebles viejos, estantes, mesas y demás trastes. Un fétido olor salía del ambiente en donde estábamos. Nos dirigimos a una puerta que daba al sótano. Estaba manchada de grasa y sangre. Tras forzar esa puerta, bajamos al sótano. Vimos frascos empolvados con agua, ramas marchitas y animales muertos, horriblemente descuartizados. ¿Quién podía ser tan cruel para matar aves, gatos y perros? Mi hermano de pronto nos dijo: miren esto. Nos acercamos al rincón en donde él estaba y vimos un estante con libros que trataban de brujería. Uno de mis primos dijo que debíamos irnos de ese espantoso lugar. Salimos del sótano a tropel, corriendo. Mientras avanzábamos por la sala, mi hermano dijo señalando a la ventana: miren afuera de la ventana. Vimos a través de una ventana de la sala que se acercaba una anciana hacia la casa. La viejita caminaba lento y estaba a 30 metros. Nos quedamos estáticos sin saber qué hacer. Podíamos huir, pero la viejecita nos vería salir. La otra opción era ocultarnos, pero era peligroso. El otro de mis primos dijo que no importaba que nos viera, había que huir. Todos le hicimos caso y salimos corriendo de la casa. Cuando salimos de la casa dimos un rodeo por el terreno, ya que la viejecita estaba parada en el camino que se desviaba, mirándonos. Regresamos a nuestras casas y juramos no contarles nada a nuestros padres. Nos acostamos e hicimos como si nada hubiese pasado. Días después, habíamos ido a pastar a los animales en el monte. Era aún verano, pero se oscureció el cielo muy temprano. Comenzó a arreciar un viento muy fuerte. En eso, vimos a una cabra que venía caminando por el monte hacia nosotros. No tendría nada raro, ya que esa cabra de lana blanca pudo haberse escapado de algún pastor. Pero conforme más se acercaba, había algo que no cuadraba, algo que nos ponía intranquilos, como si algo no estuviera bien. La cabra se iba volviendo más grande y también más oscura, más negra. Entonces la cabra se paró, se posó en sus patas y comenzó a caminar de forma bípeda. Nosotros dejamos los animales allí y nos fuimos corriendo del gran miedo. Al llegar a casa les dijimos a nuestros padres sobre la cabra. Pensamos que nos iban a regañar de sentir miedo por un animal y por dejar allí los animales, pero ellos, nuestros padres y tíos, se fueron corriendo hacia el campo, como si se tratara de un asunto importante. Después de una hora, los adultos regresaron con los animales. Nos dijeron que por ahora debíamos pastar cerca. De boca de un primo, nos enteramos que uno de los animales, un ternero, había sido encontrado muerto, devorado, sin intestinos, sin corazón ni cabeza. Mi padre me preguntó si habíamos ido a la granja abandonada. Al principio negué,
pero terminé por confesarlo. Mi padre nos castigó a mi hermano y a mí y se lo contó a mis tíos. Dormimos con gran intranquilidad. Después de esa noche, mientras sacábamos el agua, nuestros dos primos se nos acercaron y nos contaron que también les contaron a sus padres. Nos dijeron que hace décadas, los hijos de mi abuelo, es decir mis tíos y mi papá, se fueron a jugar a una granja abandonada, es decir, a esa misma. La casa estaba igual que como la vimos. En eso, bajaron al sótano y vieron algo aterrador. Allí estaba una anciana, la misma que nosotros vimos en el camino, clavándole un cuchillo a un bebé, mientras invocaba al diablo. La bruja los vio y corrió hacia ellos. Estos asustados, salieron de allí para nunca regresar. No pasó nada grave, pero siempre estábamos cautos. La bruja podía aparecer en cualquier momento. Esto le pasó a mi tío Toque, quien siempre traía a los bueyes de la madrugada. Él venía como de costumbre cuando se percató de que se veían las luces encendidas en una casa que estaba en una propiedad abandonada. Mi tío no sabía qué estaba pasando, así que decidió asomarse por un agujero en la pared. Cuando se asomó vio varios sujetos cubiertos con trajes negros extraños, los cuales estaban rodeando un ataúd el cual estaba sobre una mesa. Ellos pronunciaban palabras como en otro idioma y parecía que estuvieran orando. Él se quedó viendo lo que hacían cuando apareció un sopilote en el cielo. El animal vio a mi tío y cuando lo vio eso silbó inmediatamente. De inmediato, se apagaron todas las luces dentro de la casa y de un solo soplido de repente todos los hombres de negro y el ataúd desaparecieron instantáneamente. Mi tío huyó de inmediato y al día siguiente le contó a mi abuelo lo que había sucedido. Ambos fueron a esa casa pero ya ni siquiera la mesa se encontraba, el local se encontraba completamente vacío. Según lo que mi tío nos cuenta, él deduce que lo que vio fue un funeral satánico, aunque eso a ciencia cierta nunca lo sabremos. Era un Viernes Santo y como mi padre tiene una parcela de maíz la cual estaba en la época de espiga tenía que ser regada 3 meses a diario. Mi padre le dijo a don Andrés que se quedaría para regar durante la tarde junto con otros trabajadores que tenía, pero el don dijo que no se quedara porque en esos días pasaban cosas raras. Mi papá no le hizo caso y a las 7 de la tarde se juntó con sus trabajadores para sanar una morisqueta. Comieron y se fueron a regar y ya después de las 9 de la noche se alistaron para dormir, pero como a eso de las 12 de la noche empezaron a escuchar como una carreta vieja estaba pasando y también como una voz ronca que gritaba ahora bueyes. Todos se despertaron, pero no se pararon y se quedaron viendo para todos lados sorprendidos, ya que no se veía absolutamente nada. Entonces mi papá y mi abuelo se pusieron a hacer oraciones con los trabajadores y se quedaron dormidos como eso de las 2 de la mañana, pero mientras a lo lejos se escuchaba un grito fuerte y claro que decía ayuda, pues se decía que en una laguna cercana se había ahogado una mujer hacía mucho tiempo y que su alma aún se encontraba atrapada en aquel lugar. Ya las 3 de la mañana fue lo más fuerte, pues en medio del campo y un pequeño montículo de tierra como de unos 10 metros de alto. Mi abuelo le habló a mi padre despacio: «Hijo, mira hacia aquel montículo». Mi padre al instante volteó la mirada y vio un bulto grande parado mirándolo fijamente. En eso, sacó una lámpara grande y la apuntó donde estaba viendo. Resultó que estaba una especie de pájaro gigante, más grande que cualquiera el que había visto antes. Al verse descubierto que el animal baja en picada hacia donde estaba mi padre, pero recobró el vuelo y huyó rápidamente. En la mañana,
Llegó don Andrés y mi padre le practicó todo lo que había pasado en la noche. Muy enojado el don entonces le dice, te lo dije, Baltasar, te lo dije. Seguro que algún brujo o hasta el diablo estuvo jugando con ustedes en la noche. En una de mis visitas a uno de los pueblos de mi estado me encontré con un viejecito llamado Juan. Él me contó una historia de terror que le sucedió cuando era joven. Yo tenía 18 años, acababa de cumplirlos y estaba emocionado porque sería la primera vez que yo saldría a un baile solo en el pueblo. Mi padre me prometió que me dejaría ir cuando yo fuera mayor, así que me apresuré en los quehaceres del ganado y de la casa para poder ir. Salía en la tarde-noche de mi casa contento, compré 1 litro de pulque y me fui al baile. Estando ahí me puse a buscar pareja. En una barda estaba recargada una hermosa mujer de cabellos de oro y ojos tan azules como el cielo. Me acerqué temeroso pues era la primera vez que le hablaba a una mujer. La invité a bailar, aceptó y bailamos una pieza. Le pregunté que si quería estar conmigo pues iba solo. Aceptó y se quedó a mi lado. Después de un rato se me acercó al oído y me dijo, esto es aburrido, conozco una hacienda, hay una fiesta y fue invitada pero no quiero ir sola, ¿me acompañas? Como todos los hombres acepté sin preguntar, salimos de ahí y caminamos mucho. No pregunté nada, sabía que ella no me haría nada porque era mujer y yo era más fuerte. Llegando allí vi la hacienda muy bella, entramos y había música de aquellos tiempos. Todos los invitados se nos quedaron viendo, supuse que era porque ella era hermosa. Bailamos hasta dar la 1 de la madrugada, le dije que tenía que irme, ella me agarró del brazo muy fuerte y me dijo, lo siento, pero no puedes irte. Al voltear a ver a los demás vi cómo se quitaron los rostros y la ropa humana mostrando su verdadera apariencia de animales. Eran monstruos y deformes seres. Me asusté mucho y enseguida me puse de rodillas. Lloré y empecé a rezar. Levanté la vista y lo que vi me hizo desear no haber ido. Vi que la muchacha era una criatura con la cara destrozada, las piernas de perro y garras en los pies. Supliqué por mi vida y seguía rezando. Estaba aterrado, aquello era peor que una pesadilla. Ella con una horrenda voz me preguntó, ¿tienes miedo, verdad? Yo tartamudeando respondí que sí. Si no hubieras tenido miedo hubieses sido devorado por nosotros los espectros que servimos a él. Ahora lárgate, me dijo. Abrí la puerta y salí corriendo. Pero al dar solo unos pocos pasos caí desmayado. Unas personas me despertaron ya al amanecer preguntándome, joven, ¿qué hace usted aquí? Al abrir los ojos vi que estaba en la cima del monte. Aquellas personas me ayudaron a regresar. Llegando a casa, mi padre me regañó, pero yo le conté lo que me pasó y él me dijo, qué bueno que regresaste. Muchas personas a las que les ha pasado quizá lo mismo son encontradas muertas y destrozadas.